Yo creo que hay momentos en la adoración que si usted me mira lo que yo estoy haciendo, yo estoy mirando a la gente así con una sonrisa. Porque yo me imagino que esto era lo que pasaba en el jardín del Edén. El Señor teniendo intimidad con su Hijo. Y en este lugar, gracias al precio que se pagó en esa cruz, nosotros podemos experimentar su presencia de esta manera. Y yo me quedo mirando a la gente y la gente está siendo tocada por el Espíritu Santo. Y tú tienes que ver las caras. Estoy seguro, a nadie se acuerda de cualquier problema que esté atravesando. Nadie se acuerda de cualquier situación. En ese momento tú estás conectada con tu Dios. Y es maravilloso. Y ese es el lugar al que va a ser nuestra eternidad. Todo el día, allá arriba, los que están allá arriba se la pasan las 24 horas del día diciendo santo, santo, santo. Hoy es un día importante en la historia. Llevamos meses con Moisés, pero hoy se va a morir. Vamos a salir de lo difícil rápido para que lo demás ya vayamos entrando en aceptación durante la media hora que viene, ¿no? Pues sí, digo, el Señor no va a faltar a su palabra. Pero vamos a ver dónde estamos. El Señor mandó una palabra, una promesa en Éxodo 33 a Moisés y al pueblo de Israel que decía: anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes, o sea, ellos. Enviaré un ángel delante de ti y yo desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Esa es la palabra que el Señor soltó. ¿A quién? A Moisés y al pueblo de Israel. Luego pasaron ciertas cosas que nos llevan al número 14, donde ya habían hecho un poco de desastre, los israelitas ya lo habían perdonado un par de veces, y ya el Señor dice: juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. En pocas palabras, esta generación que salió de Egipto va a morir antes de entrar a la tierra prometida. Y no obstante, a pesar de que Dios ya había mandado ese juicio sobre el pueblo, Moisés y Aarón se ponen creativos en Números 20, así que el Señor le manda otro juicio. Dice, por no haber, esto fue cuando le pegaron, esto fue el último capítulo, ¿no? Cuando le pegaron a la piedra en vez de hablar, le dice el Señor, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes tampoco los que lleven esta comunidad a la tierra que les he dado. O sea que en pocas palabras, Éxodo 33, el Señor le dice a un pueblo, ustedes y tú, Moisés, van para la tierra. Luego en Números 14, ya el pueblo no va. Y luego en Números 20, Moisés tampoco. Y Aarón tampoco. Capítulo anterior, se murió Aarón. Y ahí va, cumplimiento. Y con las serpientes de fuego, se muere el resto de esa generación que todavía estaba vivo. O sea, el Señor cumpliendo su palabra. Yo me imagino que después de que Moisés vio que se había muerto Aarón, y Moisés vio que se había muerto el resto de la gente, Moisés estaba de que, papá, me levanté, estoy vivo, gloria a Dios. Me acosté, son las 2 de la tarde y sigo vivo. Porque quiero que sepas que Moisés era el único que hablaba con Dios. Entonces Moisés estaba diciendo, el Señor no me ha llamado. Y cuando lo llamaba era, dije, dile que estoy enfermo. Agarra mi bastón y ve tú. Porque en cualquiera de esos momentos el Señor iba a cumplir su palabra. Ahora, pero aparte de eso, ya el pueblo de Israel estaba peleando las batallas contra esos pueblos que el Señor dijo que iba a desalojar. Iba comenzando a entrar a la tierra prometida. Ya había derrotado 2 ejércitos grandes. Así que ya el pueblo de Israel iba a la pelea con espada y todo. O sea que la fe del pueblo de Israel en la palabra del Señor estaba comenzando a crecer. Ese es el lugar donde se desarrolla lo que vamos a ver hoy. Números 27. El Señor le dijo a Moisés, sube al monte Abarim y contempla de allí la tierra que les he dado a los israelitas. Después que la hayas contemplado, partirás de este mundo para reunirte con tus antepasados como tu hermano Aarón. En pocas palabras, no solo no vas a entrar, sino que quiero que la veas
sea, que veas a dónde no vas a ir antes de morir. Suena violento. O sea, pero él explica, mira, esto no es porque yo quise. En el desierto de Sin, cuando la comunidad se puso a reclamar, ustedes dos me desobedecieron. Entonces, vemos que el Señor le recuerda a Moisés que el juicio que él declaró, que la palabra que él decretó sobre él va a cumplimiento. Moisés, usted puede creer esto. El autor de los 5 primeros libros de la Biblia. O sea, yo me imagino cuando el Espíritu Santo lo inspiró a escribir la parte donde él se iba a morir. Porque él los escribió. Y él se muere en medio de esos libros. ¿Se imagina usted eso? Moisés, toda la película que hemos visto, cuántas veces se puso de rodillas intercediendo por el pueblo. Este líder que usa la mayoría de las iglesias para enseñar liderazgo, el carácter de líder. Muchos hablan de que es una representación de Jesucristo intercediendo por el pueblo. Pastor de ovejas, se va a quedar fuera. Yo quiero que usted sepa que la desobediencia, que es considerada rebeldía, de Moisés y Aarón, impidió que ellos llegaran a vivir la promesa y el propósito que Dios había diseñado para ellos. Esa es una realidad. El plan de Dios no era este. Esto es el plan de Dios más desobediencia de Moisés. Y la desobediencia nuestra impide que nosotros tengamos posesión de las promesas y los propósitos espirituales que Dios tiene para nosotros. Esa es una realidad. Yo quiero que usted lo sepa. La única diferencia es que como nunca los vemos llegar, no nos duele tanto. Pero yo quiero que usted sepa que va a llegar un momento donde Dios le va a mostrar. Moisés, según la palabra de Dios, se equivocó una vez, después que ya lo llamó, obvio. Se equivocó una sola vez. Y eso sirvió para que no pudiera ver el propósito de Dios en su vida cumplirse. Yo te hago una pregunta hoy. ¿Qué cosa tienes que soltar que está impidiendo que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? Mira, nosotros podemos hacer la mayoría de la lista de las cosas que debemos hacer. Pero a veces somos tolerantes con algo. Venimos arrastrando algo. Y hemos entregado todo. Hemos dejado la mayoría de lo que es obvio, que es grave según nosotros. Pero hay ciertas cosas que aún toleramos. Y tenemos todos los argumentos para decir por qué la toleramos. Y llevamos 5 años arrepintiéndonos de exactamente lo mismo. Yo quiero que usted sepa que cuando usted se arrepiente por mucho tiempo de algo, realmente no se está arrepintiendo. Y puede ser una mentira. Puede ser, yo digo, mentiras blancas. Puede ser algún otro tipo de pecado recurrente. Un tema de ira, soy grosero. O un tema de me la paso mirando para donde no debo. Yo quiero que tú sepas que hoy Dios te vino a decir que Él tiene un propósito para ti. Que Él murió para que ese propósito en tu vida pudiera darse. Y que eso que estamos manteniendo, que estamos tolerando, va a impedir que se cumpla. Se lo dije antes al principio, este año, si queremos llegar a donde nunca hemos ido, vamos a tener que dejar lo que nunca hemos dejado. Tiene que haber un cambio. Yo les digo algo, si nosotros, y yo espero que nosotros recibamos la revelación de cuál es la opinión que Dios tiene del pecado. ¿Usted sabe cuál es la opinión que Dios tiene del pecado? Dios detesta tanto el pecado que apenas Jesús recibió los pecados, lo mató. A su hijo. Los que son padres aquí, ¿qué tendría que hacer su hijo para que usted lo mate? Pues Dios mató a su propio hijo por el pecado. Ese es
su sentimiento hacia el pecado. Yo quiero que usted sepa que la Biblia nos llama, nos invita a odiar el pecado. Yo no quiero estar ni cerca, no tolerar, no hablo, o sea, ni jugar con algo por lo cual mi Señor tuvo que morir. Yo quiero que tú sepas que tú eres lo que toleras. No, pero yo no dije nada, pero estás participando en esa conversación. Y el que te ve y está hablando piensa que tú estás de acuerdo con lo que se está hablando. Yo los invito. Esto ya es entre usted y Dios para poder continuar. Cuando llegue a su casa, Señor, hoy nos dijeron que tenemos que ser libres de cualquier cosa que estemos arrastrando por años y que está impidiendo que el propósito tuyo se cumpla. Espíritu Santo, muéstranos qué es y ayúdanos. A veces uno piensa que no, que porque eres pastor, no. Mira, David mismo decía, Señor, examíname. Examíname porque yo me engaño brutalmente. Engañoso es el corazón. Yo me digo, esto no está mal. Señor, perdóname de nuevo, otra vez. ¿Tú estás en contra de ese pecado, sí o no? Porque si tú estás en contra, tienes que tener una guerra declarada. Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una oración, un ayuno. Léete un libro, algo tienes que hacer. O sea, no puedes decir que a mí no me gusta hacer tal cosa, pero lo hago. Entonces sí. Bien. Lo bueno es que ya no vamos a hablar más de eso. Seguimos en el capítulo 27. Más adelante, por favor. Dice, Moisés le respondió, ya después de que está viendo Moisés que Israel está ganando batallas y Moisés dice, wow, finalmente estamos llegando, finalmente se está poniendo esto bueno, pero a mí me dijeron que yo no voy a entrar. Entonces hay un momento donde Moisés le dice, Señor, Dios de toda la humanidad. Eso no es. Dice, entonces Moisés respondió a Jehová, ponga a Jehová, Dios de los espíritus, perdón, si es un jefe. O sea, Moisés ni siquiera reclamó cuando le mandaron ese mensaje. Moisés lo que dijo es se preocupó de una vez por el pueblo. Él dijo, pon un jefe sobre esta gente. Uno que dirija sus campañas, que los lleve a la guerra, que los traiga de vuelta a casa, para que el pueblo no quede como rebaño sin pastor. En una versión que yo tengo dice, Jehová le dijo a Moisés, toma a Josué. Ya viene Josué, ahora viene otro superhéroe. Varón en el cual hay espíritu. Y este es Espíritu Santo, cuando usted busca ese término. Y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. Esta parte me llama mucho la atención, no sé qué dice acá. Acá dice, y pondrás de tu dignidad sobre él. ¿Acá qué dice? Lo investirás con algunas de tus atribuciones. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dio el cargo. Mire, otra vez el Señor nos muestra la importancia de la sucesión en el reino de los cielos. Y nos muestra que sus planes no dependen de nosotros. Él nos invita a nosotros a participar, pero Él no nos necesita. Yo quiero que usted lo sepa. Nadie es imprescindible en el reino de los cielos. Él solo puede hacerlo y levanta reyes y quita reyes y llama a este hombre y llama a aquel y va levantando. Así que Moisés va a morir, pero no va a morir el plan, no va a morir el propósito, la palabra se va a cumplir. En el reino, yo quiero que usted sepa que nada se inventa nuevo, todo es una continuación de algo. Nosotros aquí estamos continuando algo que otro hombre venía haciendo. Y que a su vez él les continuaba algo. Nadie está inventando nada, todo es una continuación de un ministerio, de un propósito, de un plan. Usted se sorprendería cómo están sincronizadas las situaciones y los momentos y cómo Dios prepara tu mañana para que te encuentres con ese taxista y prepara la de él y prepara que él esté experimentando una situación para que tú vengas. Mire, yo estaba hablando con alguien esta semana que me decía que tuvo la oportunidad de hablar con alguien, un taxista que lo trajo aquí que quería divorciarse.
Y justo esta persona, Dios le había restaurado su matrimonio. Entonces imagina eso, que se vistió, que tuvo que salir tarde, porque si no se viene en bus, pero se tuvo que venir en taxi, y que se monta donde este taxista precisamente, que se quiere divorciar, y él tiene el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. En otra época probablemente le había dicho, buena idea, cuando estaban las cosas mal. Pero ahora lo primero que dijo es que eso no está bien. ¿A quién se atreve a pararse firme en lo que cree y decirle a un hombre que se quiere divorciar que eso no está bien? ¿Quién se atreve a meterse en la vida de otra persona de esa manera? Eso no está bien, piénsalo. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas por una situación de la mano del Señor, hay un tipo de revelación que Dios te muestra en medio de esa situación. Si estás enfermo, Dios te revela como su sanador. Si te quedas sin trabajo y no tienes tu proveedor, y así sucesivamente. Y esa revelación en medio de esa situación a ti te da autoridad sobre las mentiras que el diablo tira en medio de esa situación. Entonces, cuando tú le hablas a una persona desde esa autoridad, tú eres capaz de desatar lo que el diablo esté tejiendo o haya tejido en el corazón de esa persona. Así que, ¿a quién le hablo? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Por qué no haces un inventario de las cosas que has atravesado de la mano del Señor y ahí vas a ver dirección de una vez? Dios te sacó del alcohol. Ve a hablar con los borrachos. Eso es. Ese espíritu contigo no puede. Ya tú sabes quién es Dios. ¿Tuviste en drogas? Ve a hablar con los indigentes y los drogadictos. ¿Te sanaron de cáncer? Ve a los hospitales. ¿Saliste de la cárcel? Ve a hablar con los presos. No hay que meterle mucha mente. Señor, ¿qué hago? No. Señor, ¿qué has hecho? Es la pregunta. Me quedé sin trabajo, no sé qué. Mire, la otra vez no me acuerdo quién era, Mike, me decía que él publica libros. Y me decía que una señora escribió un libro de cómo pasar el luto cuando se te muere un perro. Sí, ¿no? Y andaba viajando por el mundo, dando conferencias. Porque la gente se deprime cuando eso pasa. ¿Me explico? Y el diablo, uy, este es mi perro. Entonces, usted tiene un maletín de herramientas que el Señor le ha dado a partir de cada situación. No permita que eso sea por gusto. Así que Moisés pudo haber tomado una actitud ciertamente de, yo no voy a entrar a la tierra prometida, entonces yo no le voy a explicar nada a nadie. Si ya no voy para ningún lado. Pero ahí es donde uno ve el corazón de Moisés. Ni siquiera reclamó. Su primer pensamiento fue por el pueblo. Pon a alguien, Señor. Porque yo conozco a estas cositas lindas. Pon a alguien que los ayude. Porque si no van a quedar... Usted sabe lo que pasa cuando una oveja no tiene pastor. Si se cae, se voltea, no sabe cómo pararse y se muere. Ella no sabe cómo llegar a los lugares donde tiene que alimentarse. No sabe cómo regresar. Y con eso nos compara la Biblia. Porque si nos queremos decir que estamos avanzados, somos ovejas. Ahora, cuando usted busca la palabra dignidad o esos atributos que hablaba, que cuando le impusiera la mano, usted busca el origen de esa palabra y se escribe jode, con H, y significa divinidad. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es, impón las manos y pásale algo de tu divinidad. No le des consejo, no le muestres ningún mapa. Lo único que él necesita viene de mí, el Espíritu Santo. Y yo quiero que lo tengamos claro, porque eso se va a repetir a través de toda la palabra de Dios. Mientras más nos llenemos de cosas que no sean Él, menos vamos a ser efectivos. Todo viene de Él y todo es para Él y todo está en Él. En mi versión dice que buscara a un hombre que los ayudara a salir y a entrar. O sea, es una analogía de oveja. El pastor, ¿qué hace? Saca las ovejas del redil, del rebaño, y las lleva a comer, las lleva a beber, las lleva a pasear y después las trae. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo que necesitaba. Un hombre que liderara a este pueblo, que pastoreara a este pueblo. Y por mucho tiempo Josué hizo ese trabajo. Pero después, cuando Jesucristo regresa, se encuentra con que la situación está patas para arriba. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, el sacerdocio que estaba en esa época, estaba sumergido en religiosidad.
La Biblia habla de 450 años de silencio, que el Señor no mandó ni una voz del cielo. En ese momento llega Jesús. ¿Y cómo encuentra Jesús al pueblo? Dice Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio tanta gente y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? ¿Cómo los encontró? Como ovejas sin pastor. Ya esa unción que venía desde Moisés. Mire, que desde esa época ya Dios está buscando gente con unción de pastor. Moisés, Josué, David y así sucesivamente. Pero cuando Jesús llega, la situación está completamente distinta y ya ellos estaban como ovejas sin pastor. Deuteronomio 3. Moisés dice, Señor, estamos volando. Y como yo sé que tú eres lento para la ira y grande en misericordia, y yo he usado esta técnica varias veces a favor del pueblo, ¿cómo no la voy a usar conmigo? En aquella ocasión yo le supliqué al Señor, tú Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo la grandeza y tu poder. Pues ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? Por favor, no nos pongamos bravos y déjame pasar. Y ver la buena tierra al otro lado del Jordán. Esa hermosa región montañosa del Líbano. Pero Jehová se había enojado con él. ¿Sabe lo que le dijo el Señor en mi versión? Le dice, basta, no me hables más de este asunto. Moisés dice, Señor, mira, Señor, no me hables más de este asunto. Sube hasta el monte del Pisgá y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar. Dios es fuego consumidor. Dale a Josué las debidas instrucciones, anímalo y fortalécelo, porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien les dará en posesión la tierra que vas a ver. Mire, en Números 23 contratan a un profeta que se llama Balaam. Y hay un punto donde dice, Dios no es un simple mortal para mentir, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para mentir. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? O sea, olvídese. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Y eso funciona a las buenas y cuando son malas también. Allá afuera el pensamiento es que no va a haber juicio, que no hay infierno, que no hay nada. Pero yo quiero que usted sepa que todos y cada uno de nosotros vamos a tener que pasar por el tribunal de Jesucristo. Ese día va a llegar. Y si usted lo cree, eso debería determinar cómo usted vive mientras ese momento llega. Ahora, uno puede sentirse triste por Moisés, es cierto. O sea, después de haberlo leído durante todos estos meses, la realidad es que yo lo llegué a conocer como nunca antes en mi vida. Todos rasgos importantes de lo que un líder tiene que hacer. Pasó 40 años pensando que podía salvar al pueblo. Después pasó 40 años pensando que no servía para nada. Y ahora pasó 40 años con esta gente en el desierto. O sea, cualquiera diría, es comprensible que se haya equivocado. Pero yo quiero que usted sepa que la tolerancia de Dios al pecado no es la nuestra. La santidad de Dios no es la nuestra. Y los estándares de Dios no son los nuestros. Mira lo que dice Santiago 3:1. Porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Mira lo que dice Santiaguito. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros. Es decir, lo que estamos haciendo hoy. Pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Ser maestro de la palabra acarrea el juicio más extremo, más riguroso. ¿Por qué? Porque si tú te paras aquí y haces lo que te da la gana, pues manda un poco de gente al infierno. Porque estás enseñando. La gente confía en lo que tú estás diciendo. Ya a Moisés se le dio tanto. Era el único que podía ver a Dios en ese momento. El estándar de juicio es otro. Es otro.
Y a cada uno de nosotros se nos va a juzgar de acuerdo a lo que se nos dio. Deuteronomio 31. De nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel y les dijo, ya tengo 120 años de edad. ¿Ustedes se imaginan esa vuelta? Y no puedo seguir siendo su líder. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán, pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. Y no lea esto como si fuera WhatsApp. Ahí no, él no estaba bravo, ¿ah? El Señor su Dios, sí, porque Moisés estaba, no, el Señor su Dios marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que se encuentren a su paso. Está motivándolos, porque cuando un líder cae, el pueblo se altera. Eso es una realidad. Así que él estaba motivándolos. El Señor va a ir delante. Lo importante no es quién soy yo ni Josué, el Señor va a ir delante. Y yo quiero que el Señor va delante de cada uno de nosotros. Para destruir a todas las naciones que se encuentren a su paso y ustedes se apoderarán de su territorio. El Señor lo arrasará y te da un par de testimonios, como hizo con... Y es lo que tú tienes que hacer. Y es lo que hacía David. Este problema no va a poder con mi Señor, porque este Señor que está conmigo hoy es el mismo que estuvo ese día y en la enfermedad y en la... Eso es lo que uno tiene que hacer, recordar lo que el Señor ha hecho y de una vez Él se hace grande, porque tu fe comienza a crecer y el problema se comienza a hacer chiquito. Cuando el Señor los entregue en sus manos, ustedes los tratarán según mis órdenes. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante estas naciones, porque el Señor, su Dios, siempre los acompañará, nunca los dejará, ni los abandonará. Esa misma promesa hace nuestro Señor Jesús antes de irse. Estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Llamó entonces Moisés a Josué. Esta escena tiene que haber sido... A mí me hubiera encantado estar en ese lugar. Y en presencia de todo Israel le dijo, sé fuerte y valiente. Y así mismo comienza el libro de Josué. Porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. O sea, eso es un liderazgo brutal. O sea, a su sucesor lo está armando, lo está motivando, lo está ungiendo. Eso es lo que mire, un buen líder no se mide por lo que él hace, se mide por qué tan lejos llega la gente que está liderando. El liderazgo verdadero no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con la gente. Capítulo 32, y estamos llegando. ¿Ah? En ese mismo día el Señor le dijo a Moisés, sube a las montañas de Abarim y contempla desde allí el monte de Nebo, en el territorio de Moab frente a Jericó. Viene Jericó ahorita, la próxima. Y el territorio de Canaán, el cual voy a dar en posesión a los israelitas. En el monte que vas a subir, morirás. Y te reunirás con los tuyos, así como tu hermano Aarón murió y se reunió con sus antepasados. Y les recuerda, por si acaso no te pongas bravo, acuérdate que... Yo busco una foto porque esa escena tiene que haber sido una locura. Moisés mirando así, 120 años en esta vuelta y viendo la tierra a la cual no va a entrar. Y lo que yo les decía, a nosotros a veces actuamos como actuamos porque no sabemos lo que nos vamos a perder. Pero yo quiero que usted sepa que cuando usted llegue al cielo, el Señor le va a mostrar la tierra que Él tenía para ti, el propósito que Él tenía para ti, las almas que Él tenía para ti, las iglesias que tenía para ti. Eso viene. Y es una situación, a mí me entristece ver, imaginarme a Moisés mirando ese terreno y pensando, he luchado tanto toda mi vida, todo este tiempo, y no voy a entrar. Realmente no voy a entrar. Luego en el 34, ya para cerrar, subió Moisés a las llanuras de Moab, al monte de Nebo, a la cima del monte frente a Jericó. Allí el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galat hasta Dan, todo el territorio de Neftalí y de Efraín, Manasés y Judá hasta el mar Mediterráneo. Le mostró también la región del Negueb y la del valle de Jericó, las ciudades de palmeras hasta Zoar. Luego el Señor le dijo, este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. Te he permitido verlo con tus propios ojos.
pero no podrás entrar a él. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, tal como el Señor se lo había dicho, y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet-peor. Pero mire esta parte interesante. Hasta la fecha, nadie sabe dónde está su sepultura. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Yo le hago una pregunta. En mi versión dice lo siguiente, en el verso 6, y el Señor lo enterró en el valle. O sea, el mismo Dios enterró a Moisés. Y eso a mí me generó cualquier cantidad de preguntas. ¿Por qué Dios tuvo que enterrar a Moisés? ¿Por qué Dios tuvo que enterrar a Moisés? ¿Por qué se guardó hasta el día de hoy el lugar donde fue sepultado? ¿Cuál es el objetivo de este secreto? Y si Moisés no entró a la tierra prometida, ¿cómo se apareció con Jesucristo en el monte de la transfiguración? ¿Quieren saber cómo? Judas, capítulo 1, verso 9. Esta escena es una locura. Dice que ni siquiera el arcángel Miguel, cuando en mi Biblia dice cuando peleaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés. ¿Puedes poner la imagen esa, por favor? O sea, el diablo estaba peleando con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Evidentemente, el arcángel Miguel dice que te reprenda el Señor, le dice al diablo. Y entendemos que el Señor recupera el cuerpo y lo entierra. Ahora, ¿por qué el diablo estaba peleando por el cuerpo de Moisés a tal punto que el arcángel Miguel tuvo que pelearlo y el Señor tuvo que enterrarlo? ¿Cuáles son los intereses detrás de esto? Bueno, yo quiero que usted sepa que Satanás no quería que Moisés apareciera en el monte de la transfiguración. Y por eso era esa batalla. Y el Señor tuvo que hacer lo que hizo para guardar su cuerpo. Moisés sería levantado de entre los muertos, traído a la tierra por nuestro Señor Jesucristo y aparecería en ese monte junto al profeta Elías. Y entre ellos dos comenzarían a hablar de cómo nuestro Señor Jesús iba a morir en los próximos días. Vemos lo que dice Mateo 17, para cerrar. Dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y al hermano de Jacobo y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos y su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Y en esto se les aparecieron Moisés y Elías. El objetivo de que Moisés y Elías estuvieran en este monte es porque Moisés representaba a la ley y Elías representaba a los profetas. Y ambos estaban presentándose frente a estos discípulos sometidos a la autoridad de Jesucristo. ¿Tiene esa imagen también? Esa es la razón por la que el Señor mismo sepultó el cuerpo de Moisés y nunca más se supo dónde había sido. Ahora, Josué es ungido. Va a tomar el mando del pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida. Pero inmediatamente se va a encontrar con resistencia seria, porque todo lo que va en contra del reino de las tinieblas encuentra resistencia. Pero para saber de esto tenemos que esperar el próximo miércoles. ¿Podemos ponernos de pie, por favor?